que la ley de telecomunicaciones fue publicada en julio. Aún faltan que se den a conocer los nombramientos de los 5 comisionados de lo que será esta nueva comisión reguladora de telecomunicaciones. Pero más allá de los nombres, también lo que es una incógnita es el nuevo entorno regulatorio y operativo con el que funcionará esta nueva instancia. Se esperan cambios de la nueva legislación en la normatividad, más allá de quiénes van a llegar a esa nueva comisión. Vamos a platicar con Fernando Borjón. Él es consultor en Access Partnership, experto en telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Muy bien, Darío, muy contento de platicar contigo. El gusto Y es con toda tu nuestro. audiencia, por supuesto. Gracias, el gusto es nuestro, Fernando. Pues, ¿cómo estás viendo la creación de este nuevo organismo y sobre todo qué se pudiera esperar en torno a su regulación o la forma en que se va a regular y operar las telecomunicaciones a partir de ya? Mira, ojalá y fuera a partir de ya, lo que no sabemos es cuándo va a empezar. Realmente, y esto empezó desde la reforma constitucional que desapareció al IFT y también a la Comisión Federal de Competencia, que se publicó el pasado mes de diciembre, y desde entonces se ha generado un marco de incertidumbre de qué viene en los cambios regulatorios. Y como tú sabes, la incertidumbre no es una buena alimentación para los negocios, no es una buena alimentación para las inversiones. La gente quiere saber cómo se va a aplicar la ley, la gente quiere saber quién va a aplicar la ley, cómo, y qué influencia puede tener el Estado, por ejemplo, en las telecomunicaciones. Esta incertidumbre se ha ido despejando poco a poco. Vino, como tú decías, ciertamente la publicación ya de la ley que se hizo en este periodo extraordinario por parte del Congreso, pero eso venía antes de una iniciativa que se mandó a finales de abril, que traía un regulador que era propiamente el Estado, la Agencia de Transformación Digital de las Telecomunicaciones, y que eventualmente tras las expresiones de diversas voces, en particular por cuestiones creo que mal entendidas, de que se quería bloquear a las plataformas, inclusive las estaciones también de radio, se le señaló como una posible ley de censura, lo cual paralizó todo. Lo paralizó, la presidenta señaló que estaba abierto al diálogo, en el Senado se abrió el diálogo, y hubo unos conversatorios que condujo, en mi opinión, brillantemente Javier Corral, y de ahí se hizo una nueva ley prácticamente. Una nueva ley que ya quita, digamos, la regulación de la Agencia de Transformación Digital y la pasa a esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Pero ha sido un proceso un poco acelerado en cuanto a cómo se está creando a la discusión y al posible resultado. En el papel, la ley está bien. En el papel, en cuanto a que la comisión tiene inclusive hasta facultades más claras que el IFT, como el opinar directamente en materia de negociaciones internacionales en materia de telecomunicaciones. Sin embargo, hay cuestiones como si es la figura adecuada, un órgano desconcentrado que es la que se seleccionó, que es un órgano que depende de la Agencia de Transformación Digital, a diferencia de la Comisión Antimonopolio, que es un órgano descentralizado de la Secretaría de Economía, no depende de la Secretaría de Economía, tiene personalidad jurídica propia. Entonces, ahora la primera incertidumbre que hay es si esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tiene facultades suficientes legales para hacer todo lo que le ha planteado la ley. O vendrán controversias constitucionales o vendrán juicios de amparo que tampoco favorecen las inversiones. Entonces, digamos, grosso modo, cómo veo las cosas de cómo van, más el otro proceso que es el nombramiento de los comisionados. Este proceso de nombramiento de comisionados es crítico, puesto que hasta que se integre el pleno de esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones con los nuevos 5 comisionados, comisionados o comisionadas, hasta entonces va a entrar en vigor la reforma legal. Es decir,
Hoy tenemos un entorno muy extraño, puesto que la ley ya se publicó y se señala que en todo lo que no se oponga a la anterior ley ya se aplica. ¿Pero quién la aplica? Pues la aplica el IFT, no. El IFT aplica la legislación anterior. Entonces tenemos un entorno confuso, otra vez, no favorable a la inversión, que hace que el IFT continúe vigente en sus atribuciones y que no entre la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones hasta que la presidenta mande las propuestas al Senado y el Senado ratifique esas propuestas o pida un cambio sobre ellas. ¿Cuándo va a pasar esto? Pues esperábamos que fuera más rápido, esperábamos que pudiera hacerlo porque, como decía, lo tiene que ratificar el Senado o la Comisión Permanente. Es decir, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del Legislativo, puede hacer esta ratificación, pero no se han enviado esas propuestas por parte de la Presidenta de la República. ¿Esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones va a depender de la Agencia de Transformación Digital? Así es un órgano desconcentrado, es decir, es como lo que fue antes la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a lo mejor te acuerdas un poco, Darío, por ahí de hace pues unos 12, 13 años, antes de que naciera el IFT, la COFETEL dependía en ese entonces de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, claro. Era un órgano desconcentrado de la Secretaría. Hoy la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es un órgano desconcentrado de la Agencia de la Transformación Digital Telecomunicaciones, es decir, no tiene personalidad jurídica propia y tampoco puede definir su presupuesto. Todo este desaseo, toda esta pues falta de claridad que nos acabas de exponer, ¿cómo impacta en el ánimo de Estados Unidos? Te lo pregunto porque a México se le acaba de dar un plazo ya menor a los 90 días, una prórroga, y en ese plazo México tendría que aclarar y limpiar lo que desde el punto de vista de Estados Unidos son barreras no arancelarias, temas que tienen que ver con las normatividades y las regulaciones de ciertas industrias. Una de ellas es precisamente la de telecomunicaciones. Sí, pues lo dices muy, muy claro, Darío. Se tiene que dar certidumbre a las inversiones y la certidumbre es quién es el regulador. El Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, el hoy vigente, habla de cuestiones relativas a la independencia del regulador, a que ese regulador no puede favorecer al Estado en ningún proceso. En papel, lo que se puso en la ley hablaría de ese marco, pero tenemos que ver cuál va a ser la realidad cuando la Comisión Federal de Electricidad va a competir en el mercado de telecomunicaciones. Entonces, ahí viene esa duda de cómo esto se va a aterrizar. Y también si el regulador va a poder emitir la regulación que tiene que hacer sin contar con personalidad jurídica propia, ¿sí? Sin ser un descentralizado. Uh-huh. Entonces, además, perdón, dime. No, sí, adelante. No, ya nada más. Además hay otra duda que también se expresó por algunos senadores durante el proceso de votación, que es el Senado y la Comisión Permanente no tienen facultad constitucional para ratificar a los comisionados ni de la Comisión Nacional Antimonopolio ni de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Entonces, también eso puede generar alguna otra controversia si es que se hace la reforma constitucional. Entonces, ahí hay ese entorno, otra vez, de incertidumbre legal, jurídica, de qué se va a poder hacer con lo que ya se aprobó, ¿sí? Y eso, otra vez, no genera certidumbre a las inversiones. Pues vaya tema, ¿no? ¿A quién le toca, pues, desmarañar todo esto? ¿A la Agencia de Transformación Digital? ¿A los senadores? A los legisladores propiamente. Los legisladores, es una reforma relativamente simple, la que es una reforma constitucional, porque solamente ponerle facultades, así como el Senado tiene facultades para ratificar los nombramientos de los embajadores, por ejemplo, que tenga facultades para
poder ratificar los nombramientos que haga la Presidenta de la República de los comisionados, en este caso. Esa es una parte. Y la otra es, pues deseablemente, hacer una reforma a la reforma que acaban de hacer y cambiarle la personalidad de ser un desconcentrado a un descentralizado, para darle realmente una independencia real, como lo que se está haciendo con la Comisión Nacional Antimonopolios. Fernando Borjón, consultor en Access Partnership. Te agradezco muchísimo la entrevista. De nada, Darío, un gusto platicar contigo y con tu audiencia. Te mando un abrazo. Hasta pronto.